que sabe para dónde va no le tiene miedo al camino. He visto mucha gente que vive frustrada porque desconoce totalmente el final de sus días, desconoce totalmente hacia dónde se dirige su vida, se ha vuelto un caos totalmente porque viven frustrados, tienen la incertidumbre y la incógnita de que no saben hacia dónde van. Entonces, eso les crea una ansiedad a muchos de ellos. Muchas de estas personas se enferman, viven en un constante estrés, viven en una angustia, viven desesperados, totalmente desconcertados, desconectados de la vida, se entristecen con mucha facilidad, viven deprimidos y viven totalmente amargados porque desconocen qué les depara el futuro, qué les depara la vida. Lo dije en unos videos anteriores, en un video anterior, en una actividad que estuve, le explicaba a la gente que el futuro no le tiene nada a nadie. O sea, si usted está esperando que en su futuro haya algo, hoy le vine a decir que usted no tiene nada en su futuro. Usted dirá, ¿pero por qué? Le digo, porque usted todavía no está construyendo su futuro. El futuro que usted le espera lo tiene que construir hoy. Tiene que verlo desde hoy. Tiene que visionarlo, visualizarlo desde hoy. Entonces, su futuro no tiene nada que no esté trabajando usted en el hoy. Muchas de estas personas que ya nombré, que viven con frustraciones, que viven entristecidos y que viven con ansiedad porque desconocen qué les espera en el futuro, porque no saben hacia dónde van, no saben hacia dónde los va a llevar la vida, o no saben hacia dónde los va a llevar este camino. Y resulta que ellos no saben para dónde van y desconocen su destino, y por eso es que llevan la vida que hoy están llevando. Insisto, el que sabe para dónde va no le tiene miedo al camino. La vida no es dura ahora, la vida ha sido dura siempre. Hay otras generaciones que han vivido tiempos difíciles y algunos pensarán que los tiempos de antes eran mejores que ahora, y otros dirán que los tiempos de ahora pues, han sido mejores algunos momentos atrás, porque a algunos les ha cambiado la vida, algunos para mejor y otros para peor. La crisis que hoy estamos viviendo ha transformado a mucha gente. Insisto, ha sacado lo mejor de algunos y también lo peor de otros. Noticias que son casi innombrables ya por lo horribles que son, de personas que han sacado lo peor dentro de sí. Y no es que eso lo trajo la crisis, no, eso estaba dentro de ellos. Solamente que no estaba el plano y el ambiente preparado para sacar lo que estaba dentro de ellos. Hay otros que se creía que eran malas personas y resulta que sacaron lo mejor de ellos en medio de esta pandemia. Lo mejor, han sido excelentes amigos, excelentes compañeros de trabajo, de equipo, excelentes vecinos, buenos trabajadores, excelentes trabajadores, han sacado lo mejor de sí, han dado lo mejor de sí para ser mejores padres, mejores madres, mejores hermanos, lo mejor en la familia. Algunos de ellos, conozco muchos de ellos que jamás conocían sobre negocios ni nada, y hoy en día tienen negocios prósperos, negocios que van en vía de un avance y una prosperidad económica, y han sacado lo mejor de sí, algo que ellos hasta desconocían que tenían. Entonces, veo la vida de José, veía la vida de José y podía mirar nuevamente cómo José nos enseña, el último hijo de Jacob, nos enseña de que el que conoce su destino, el que sabe para dónde va, no tiene necesidad de temerle a lo que le va a suceder en el camino. Puedo ver la vida de José
cuando sus hermanos por envidia lo maltrataron, lo vendieron como esclavo a una compañía de madianitas que iba pasando, la cual lo llevó a Egipto. Pero José tenía dos sueños que Dios mismo le había ministrado a su vida, dos sueños que estaban profetizando. El augurio de estos sueños le estaba diciendo a José que él iba a estar en una posición de mucha autoridad, donde incluso su padre, su madre y sus hermanos se iban a postrar delante de él, le iban a obedecer y le iban a hacer mucha reverencia. Y quiero pensar y quiero estar seguro de lo que le voy a decir, porque quiero pensar que José no estaba preocupado por lo que estaba aconteciendo desde el momento que lo llevan de esclavo, esa compañía de madianita, hasta Egipto. Porque quiero pensar que José estaba enfocado totalmente en el final de su camino. José estaba enfocado totalmente en ese sueño que tenía para su futuro. Él conocía que aquel que le había dado esos dos sueños que tenían el mismo significado no lo iba a defraudar. Que aquel que le había ministrado esos dos sueños que profetizaban y hablaban de su futuro no lo iba a defraudar. ¿Okay? Era una promesa profética en la vida de José. Y todo aquel que ha sido llamado por Dios y todo aquel que hoy está recibiendo este mensaje puede estar seguro que si acepta el caminar en esta trayectoria, en este camino, valga la redundancia, puede caminar seguro de que su destino es totalmente cierto, victorioso y verdadero. A quien Dios llama, Dios lo capacita y, por supuesto, le da una dirección de su vida. José no dice la Biblia, no lo explica, cuáles eran sus incertidumbres por el camino, cuáles eran sus preocupaciones por el camino. Solamente sí vi dos cosas que inquietaron a José en gran manera en ese trayecto hacia el final de su vida, hacia ese destino que estaba preparado de parte de Dios para su vida. Y solamente pude ver esas dos partes y esas dos preocupaciones de José. Una de ellas fue cuando estuvo en los brazos de esta mujer, de la esposa de Potifar, la cual lo acusó falsamente de que quería violarla y quería abusar de ella. Y la preocupación que miré en la vida de José era que él dijo: ¿acaso yo me atrevería a pecar contra Dios? Oiga esto, José no le preocupaba otra cosa sino vivir en una total santidad con aquel que lo había llamado, aquel que había escogido para él un final de envergadura, un final para gobernar y para ejercer autoridad sobre la gente. Entonces, puedo ver una de estas cosas, es que José vivía preocupado solamente con no pecar contra Dios. Era lo único que José estaba pendiente en ese momento, por supuesto. Dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Dios estaba con él. Dios ponía gracia en la vida de José, porque José estaba comportándose de manera íntegra delante de Dios. Entonces, cuando él caminaba de esa manera, delante de los ojos de Dios, todo le estaba saliendo bien a José. Hasta el momento que llegó esta mujer, inducida por el mal, inducida por sus deseos caprichosos y carnales, para dañar la vida de un muchacho que iba en vía de un camino íntegro delante de Dios. Miren, hay gente que están más preocupadas, y voy a hablar de trabajadores, hay personas que están mucho más preocupadas de que el jefe lo vea, de que el jefe reconozca su trabajo, de que el jefe esté allí. De hecho, conozco muchas personas que necesitan que el ojo del jefe esté encima o esté allí para hacer su trabajo de manera correcta y de manera íntegra. Y no hay nada mejor que hacer lo que debemos hacer
en lo secreto de lo que debemos hacer. O sea, sin tener ojos humanos delante de nosotros. Ser íntegros y rectos delante de los ojos de Dios. Hace mucho tiempo yo decía esto, hoy lo voy a repetir. Mire, si el ladrón, antes de robar o a cualquier otro, antes de hacer el mal, cualquier mal que se les ocurra hacer, y hiciera de esta manera, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del ladrón. Si el ladrón, en vez de mirar así, y mirara para atrás, y mirara para los lados, y mirara hacia arriba, si el ladrón en realidad mirara hacia el cielo, se diera cuenta que los ojos de Dios lo están viendo, y no pecara, no cometería ese pecado contra Dios, no robaría. Si el asesino mirara hacia arriba, si el mentiroso, si el que ofende a sus padres y no los honra, incluso aquellos que deshonran a Dios con sus acciones, con su vocabulario, con su corazón, no hay nada que esté más oculto, no hay nada que esté más en lo secreto de nuestros pensamientos. Y aún, siempre he dicho esto y lo repito, el ojo de Dios es tan poderoso que puede mirar nuestros pensamientos. Su oído es tan poderoso que puede escuchar nuestros pensamientos. Por eso, el que sabe para dónde va no le tiene miedo al camino. Y el que sabe lo que está sembrando no le tiene miedo a su cosecha. Eso lo escuché de otros, pero en los principios sí me vino para mí. Oiga, cuando usted conoce que el final de sus días va a ser de gran victoria, de tranquilidad y de paz, porque usted puede dar por cierto, insisto nuevamente en esto, lo repito, que aquel que lo llamó, el final de sus días van a ser buenos. Él dice, mi voluntad, dice Dios, es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquel que camina en este camino, aquel que va en la voluntad de Dios, aquel que hace conforme al deseo de su creador, de ese creador, puede estar seguro que el final de sus días siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. No hay otra forma. José estaba pasando vicisitudes, lo vendieron como esclavo a sus propios hermanos, lo maltrataron, venía en una compañía de madianitas, fue vendido a Potifar, fue esclavo y sirviente en la casa de Potifar, pero todo lo que José hacía era prosperado por la mano de Dios, porque caminaba en integridad y conocía su final, y para ese final no podía haber corrupción en él. Para poder lograr lo que Dios había ministrado para su vida, tenía que ver una integridad de su vida. Mire, por eso no puedo mirar sino dos preocupaciones. La primera que le dije, que era que José no quería pecar contra su Dios, contra aquel que lo había llamado. No estaba pendiente de que era la mujer de Potifar y que se iba a acostar con ella y su jefe lo podía saber y entonces iba a pecar en contra de su jefe. No, él estaba pendiente que él no quería pecar contra Dios. Y la otra preocupación era cuándo iba a salir de la casa. De hecho, él estaba tan pendiente de eso que cuando le ministra a estos dos, al copero del rey y al panadero, yo sé que usted ha leído eso y los que no lo han leído, búsquenlo en Génesis 40-41 en adelante, de esos capítulos en adelante, y dice que él estaba pendiente. Dice no, podemos leer, podemos entender de que él estaba pendiente de salir de la cárcel porque sabía que eso era una estación en su vida, pero necesitaba salir de la cárcel para seguir andando en el camino, para poder llegar a ese lugar de autoridad que Dios había ministrado a su vida. Entonces, él no dejaba de hacer lo bueno, ni de hacer lo correcto, ni de vivir en integridad, a pesar de que estaba aún en la cárcel. ¿Sí? La preocupación, les dije anteriormente, la primera fue la de vivir íntegro y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. No necesitaba a su amo que estuviera encima de él. Él solamente estaba viendo de que Dios lo veía. Y las Escrituras declaran que cualquier cosa que tú hagas,
sea comer, sea beber, sea lo que tú hagas, cualquier otra cosa que tú hagas, hágalo para la gloria de Dios. El desempeño de su trabajo tiene que hacerlo para la gloria de Dios. El desempeño en sus estudios tiene que ser para la gloria de Dios. Todo el desempeño, aún mayor, el llamado que Dios te hizo, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Hacerlo como si Él estuviese presente. De hecho, Él está presente. Solo que no se ha dado su presencia visible en nuestras vidas. La otra preocupación era salir de la cárcel porque él sentía que debía seguir avanzando, debía seguir caminando, no importa lo que le estaba aconteciendo, pero él no podía quedarse estático en un solo lugar, sabiendo que su camino lo estaba llevando al lugar que Dios debía llevarlo, al que Dios había profetizado su vida. Debemos estar seguros que el camino hacia donde vamos, o el final de nuestros días, hacia donde queremos llegar, nuestra meta, está totalmente segura, porque aquel que nos llamó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que se atrevió a dejar todo lo que tenía, y arriba en el esplendor del cielo, toda su gloria y toda esa autoridad, y llegar aquí y volverse hombre y pagar por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Aquel que hoy nos llama hijos y nosotros podemos llamarlo padre. Aquel que nos hizo aceptos por su buena voluntad. Aquel que nos sacó de la nada para volvernos a alguien. A muchos nos etiquetaban con sobrenombres, con etiquetas y nos hizo de la nada, nos hizo alguien. Éramos nadie, nos hizo alguien. Hoy somos alguien solamente porque Él así lo ha decidido. Entonces, hoy quiero dejarte esto para que entiendas que si vives en incertidumbre, que no sabes para dónde vas, que no sabes a dónde te va a llevar la vida, que no sabes hasta dónde vas a llegar y cómo vas a llegar y cómo vas a hacer para llegar, la única certeza que tenemos para llegar a esa meta, a cumplir ese sueño que hoy tienes, se llama Jesucristo de Nazaret. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino. Él dice, yo soy la puerta. El que entrare por mí, el que viniere a mí, el que me sigue a mí, tendrá seguridad, no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás, sabrá para dónde va, porque Él es la luz de este mundo, la luz que vino a este mundo a alumbrar este mundo. Y las escrituras declaran que aquel que camina en la luz no tropieza, tropieza el que anda en oscuridad. Entonces caminemos en esa luz, caminemos tras esa luz, caminemos en medio de esa luz. En este camino solamente tenemos la certeza de que para dónde vamos es totalmente seguro, es totalmente perfecto, es totalmente agradable, porque así es su voluntad. Recuerda esto, el que sabe para dónde va, no le tiene miedo al camino. Así que avanza y crece. Bendiciones.